¿Cómo están? Déjame invitar al buen Israel. Vamos a checar dónde está Israel. Aquí. Ya se lo mandé. Oigan, voy a hacer un live con Israel, un amigo de Venezuela. Ya había hecho un par de lives con él en su canal y ahora lo vamos a hacer en el mío. Nada más estoy esperando a que se conecten, ven un segundo. Por cierto, los otros dos lives que hice antes, más temprano, ahí están. Los lives que hice más temprano los voy a poner en Instagram TV para que no se preocupen, no se va a quedar grabado. O sea, además de que se queden grabados, van a estar en Instagram TV. A ver qué onda con Israel. Hermano, Hola Diego, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en casa. ¿Cómo va esa vida de papá? Felicidades, cabrón. No, bueno, gracias. Ya, yo siempre digo que el primero es donde uno paga todas las novatadas, el segundo y ya el tercero es sobreviviente ya. Y el tercero es por costumbre. Sí, total, total. ¿Cómo estás, ¿Qué Diego? onda, hermano? Muy bien, güey, pues sobreviviendo la cuarentena, güey. La verdad es que ya empiezo a sentir los síntomas del encierro. No sé si te pasa lo mismo, pero ya me estoy dando cuenta que sí me está pesando quedarme en casa, güey. Bueno, a mí me pasó al revés. Me pasó que al principio sentía mucha más ansiedad. Luego, cuando miras que no puedes cambiar muchas cosas de lo que te está pasando, entonces Claro, Eh, trato de hacer cosas dentro de casa, pero es perfectamente de lo que hablabas del ciclo de adaptación de los cambios, ¿no? Yo claro. creo que algunos estamos en depresión, otros estamos en negociación, otros tal vez más inteligentes emocionales ya están en aceptación, pero es un proceso. Claro, güey, chaos is a ladder, güey. Chaos is a ladder en el buen sentido de la palabra. No sé si ya habías escuchado esa frase, ¿no? De Game of Thrones. Sí, La del caos es una escalera. Si quieres, danos un poquito el contexto, Irra, porque, o sea, sí quería platicar sobre esta idea de, o sea, en los momentos de turbulencia, en los momentos de adversidad, es cuando se dan muchos de los cambios trascendentales del ser humano, tanto de manera individual como de manera social. Y sé que es un tema que te gusta mucho, que domines muy bien, entonces si quieres, danos el contexto y de ahí nos arrancamos para la conversación. sí, yo creo que lo hablo de manera pragmática, Diego. Creo que los cambios más importantes en mi vida a nivel personal y laboral han sido cuando he tocado fondo. Y yo Claro, creo que de alguna manera esta situación nos ha llevado a que muchos vayamos a tocar fondo. Entonces, yo creo que el caos, siempre digo que el caos solo es malo cuando te sorprende. En mm, este caso, en este momento nos sorprendió a todos. Creo que esto no lo esperábamos. Lo que sí no nos va a sorprender es lo que sabemos que va a pasar a futuro, que va a haber una recesión económica importante, que va a haber un cambio conductual importante sobre toda la humanidad entera, sí, donde los gobiernos van a tener que tener un control social mucho más importante, donde las empresas se van a comportar de manera diferente, donde este tema de las empresas green ya posiblemente no sea una moda, sino sea de verdad una obligatorio. obligatorio y conceptual dentro de los parámetros empresariales. Pero lo que yo sí creo es que cuando nosotros vemos que eso comienza a pasar, oye, que no te sorprenda todo eso que viene, hay que prepararse y ver cómo se capitalizan oportunidades. La pregunta que veo que le hace la gente a estas personas que hablan sobre marketing y sobre emprendimiento es qué hago ahorita, cómo produzco dinero, de qué manera puedo yo tener un negocio que tal vez me saque de no producir nada en estos momentos, ¿no? Claro, Y casi todos, lo que yo he visto, obviamente, son hacer cosas en casa, otros vender cosas de primera necesidad en este momento, como barbijos, tapabocas, como le dicen, o gel o jabón. Y yo creo que hay que ver un poco más allá. Hay que proyectar cuáles van a ser las necesidades. Siempre digo que la verdadera solución del caos es cuando soluciona un problema. mm, Entonces, en torno a eso era que quería conversar contigo, porque sé que tienes una visión del caos bien, bien interesante y bien particular. Y que sobre todo la gente pueda tener contenido que lo ayude. Esta tarde veía un en vivo de un paisano tuyo que me, me descontroló totalmente porque él decía que él va a salir, que él sale, Gabriel, quiera o no, o el presidente, porque si no él se va a otro país. Yo quiero saber cómo se va a ir a otro país, ¿no? ¿Y a cuál mm. país iría? Joder, güey, ¿por dónde empezar, güey? Porque es una hidra de 100 cabezas, güey. Eh,
Hagamos las dos cosas, porque la verdad es que los dos temas me encantaría platicarlos contigo, porque sé que van a ser dos temas sumamente divertidos. El tema de qué hacer en los momentos de adversidad, concuerdo contigo en el sentido de la gente tiene que pensar un poco más a mediano o largo plazo y no simplemente en el, ¿sabes? En este pensamiento mercenario de cómo abuso de la oferta y demanda para aprovecharme de la gente que está desesperada para hacer dinero en el corto plazo. Obviamente no es lo que necesitamos, o sea, y te das cuenta, yo que he trabajado con el tema de emprendedorismo e innovación toda la vida, o sea, casi que son mis especialidades, te das cuenta que esa gente que es mercenaria no tiene mucho éxito a largo plazo. O sea, los mercenarios dependen de capitalizar en oportunidades que son muy fugaces, que son muy efímeras, y eso no te da rentabilidad sustentable. Eso solo te da un short burst of capital, pero no necesariamente te da el estilo de vida que quieres mantener, sino que constantemente tienes que estar persiguiendo estas situaciones de altísima diversidad y son puras apuestas de high risk, high reward. Y obviamente, pues esto no es sustentable. O sea, por más que una persona tenga suerte en Las Vegas un par de veces porque se descompuso la máquina, eso no te hace sustentablemente financiero, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, la gente tiene que pensar un poco más allá a largo plazo. Y de hecho, aquí es donde vemos mucho del límite del modelo económico, porque, por ejemplo, en Estados Unidos están obligando a empresas como 3M a ser nacionalizadas, ¿no? Y esto es de las medidas más socialistas de la historia, cabrón. Y estamos Comunistas, tal viendo, vez. exactamente. Imagínate, güey, transformar una empresa como 3M en una estatal. O sea, solo por pánico de no tener capacidad productiva para máscaras y respiradores. Es impensable. Solo porque creo que he tenido ofertas en efectivo y de otros países, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto también de que Trump trató de comprar las primeras propuestas de cura de los laboratorios de Alemania, que trataron de interceptar un par de barcos con efectivo para robarle máscaras al gobierno francés. O sea, son cosas impensables, cabrón, impensables, ¿no? Pero bueno, bendito neoliberalismo, güey, es una joya inventada en los años 60 en la escuela de Chicago. Funciona perfecto, el mercado se autorregula, me encanta que la gente lo diga. Eh, pero obviamente lo que tenemos que pensar nosotros en este sentido es, a fin de cuentas, para que uno se sienta orgulloso con el estilo de vida que lleva y puedas ver tu propia vida en respectiva, ¿okay? En retrospectiva, con orgullo, con nobleza y sentirte, ¿sabes? Sentirte valioso como parte de la sociedad, no solo tienes que pensar en ganar dinero. Digo, porque pues es verdad que malamente la sociedad premia al que gana dinero y después se nos olvida de dónde viene el dinero. Pero creo que uno mismo en retrospectiva tienes que sentirte orgulloso de cómo lo hiciste. Yo uso mucho el caso de Bill Gates. O sea, ve Bill Gates, uno de los grandes millonarios, de los early millionaires de los 2000s por lo que hizo con la industria digital, y hoy carga con una culpa tan grande que tiene que salvar todo África para poder dormir en paz y para poder morir en paz, porque él sabe que carga con una culpa de abuso enorme, gigantesca. Me pregunto Jeff Bezos qué va a hacer antes de morir cuando se dé cuenta que sus 150 billones de dólares no le van a dar nada de orgullo, nadie lo va a haber respetado al final de todo esto más que la gente mercenaria y voltea a ver hacia atrás en su vida y diga, no estoy orgulloso de nada de lo que hice, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es, tengan cuidado con sacrificar su dignidad en estos momentos de adversidad, porque una vez sacrificada no la recuperas con ningún dinero que te vayan a dar. Y ese vacío de dignidad no te lo va a recuperar una fortuna. Entonces, obviamente hay niveles, ¿no? Y pues digo, me encantaría salirme de mi privilegio y entender que hay gente que vive cheque por cheque, día con día, y que es muy difícil tomar este tipo de decisiones. No estoy para nada siendo antipático con ellos, pero traten de no perder la dignidad. O sea, lo que estoy viendo ahorita es saqueos, de gente robando, de gente aprovechándose de la gente que ya está sufriendo. Eso sí se me hace el colmo de la barbarie, ¿no? Y uno de mis filósofos favoritos dijo la semana pasada que la línea que divide la sociedad occidental de la barbarie absoluta es muy fina. ¿Qué tan fina? Tan fina como el papel higiénico. Wow. Creo que has dicho una palabra que me conecta muchísimo, que es el tema de la dignidad, ¿no? Y el pretender venderla es lo que tal vez te pueda hacer no tener una visión, sino cortoplacista. Yo, Claro, por ejemplo, ayer me preguntaba en el live anterior una amiga que estando en Panamá comenzó a hacer clases de baile en vivo y luego hizo un canal y le están pagando $5 personas para que ella haga una clase de baile y está generando dinero de esa manera, ¿no? Y esto, a pesar de que estamos hablando de macro a micro, realmente es mirar cuáles son los problemas que hay desde tu casa, tu comunidad, tu país o el mundo global y buscar una solución que pueda ofrecer a eso. Por ejemplo, lo claro. hizo
lo hicieron un grupo de jóvenes empresarios en 3 países, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Holanda, donde la tasa de divorcio es del 40 y 51%, es decir, la tasa de Wow. divorcio más alta del mundo. Así que ellos decidieron hacer un hotel que se llama The Divorce Hotel, un hotel para divorciarse. Un hotel donde entras un viernes y posiblemente sales el lunes ya divorciado, con shippers, muy barato y con todo lo que necesitas, ¿no? Eh, ¿qué, Increíble. qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Es exactamente mirar cuáles son los problemas de necesidad de mercado que se van a generar ahora y poder tener una visión según tu talento y tus habilidades o el talento comunitario que puedes hacer con un grupo de amigos y poder ofrecer a los nuevos problemas que van a existir en la nueva sociedad. Por supuesto. Y de hecho creo que lo comentamos rápidamente, no sé si fue una conversación que tuvimos por WhatsApp o por DM. Yo te decía, yo estoy haciendo un análisis ahorita de lo que está sucediendo y lo que sucedió en los 80s con el tema del virus del SIDA, del VIH. El VIH contagió a 50 millones de personas en su momento y 30 millones fallecieron. ¿Okay? O sea, es un virus fulminante para la historia de la humanidad. O sea, incomparable con lo que está sucediendo ahorita. Pero hay una serie de similitudes. La primera similitud es esta lectura dialéctica de qué estaba pasando antes del VIH y lo que pasó durante y después. ¿Okay? Los 70s fueron una época de gran libertinaje, ¿sabes? Woodstock, orgías, drogas psicodélicas, exploración de la sexualidad, la libertad de la mujer, la libertad de expresión, la caída de la dualidad de los géneros. O sea, fue una época de mucho libertinaje. Los Y hubo 80s, una retraída totalmente después del virus. exactamente. Entonces, El moralismo, el después, moralismo. exactamente. Entonces, vienen los 80s, empieza este boom del VIH, de las enfermedades sexualmente transmisibles, y es un tema de pánico total, pánico biológico, porque aparte hay un tema interesante con el pánico biológico, porque es un enemigo invisible, y esto nos hace especialmente paranoicos. Poder identificar dónde está el enemigo nos da mucha paz. No poder verlo es sumamente aterrador. Entonces, lo que pasa en los 80s, después de la época del VIH, es que existen dos grandes cosas. Primero, un movimiento de remoralismo, que es justo lo que decías. Renace el moralismo con estos anillos de castidad y la gente que ya no tiene relaciones sexuales hasta casarse. Hay un boom de la iglesia evangélica en toda Latinoamérica, como un retorno al Dios nos castigó y ahora tenemos que reencontrarnos con Él para encontrar la salvación. Pero por otro lado, en los 80s es cuando floreció la industria de la pornografía digital. Explotó. De hecho, la pornografía digital fue la que decidió la pelea entre VHS y beta como formatos de contenido y luego también ellos decidieron la pelea entre HD, DVD y Blu-ray. La industria del porno básicamente se hizo encima de nuestro miedo al sexo biológico. ¿Okay? Entonces, mi lectura ahorita es que no solo por el lado sexual, porque a ver, nuestro libido no va a ninguna parte, seguimos siendo animales en este sentido, o sea, tenemos deseo sexual, gracias a Dios eso no va a ningún lugar. El problema es dónde se va a manifestar. Y en esa mi lectura es donde creo que hay una serie de oportunidades interesantes para el futuro, porque estamos viendo cómo redes sociales están floreciendo con este caos. O sea, Así ve el es. uso de Zoom, la cantidad de gente haciendo lives todo el tiempo. Lo que te das cuenta es que muchas de las cosas que hacías en el trabajo las puedes hacer desde casa. El tema de la socialización remota, el vínculo con tus amigos o familiares en otros países a través de plataformas digitales, no necesariamente solo este pseudo-celebritismo fantochista de crearte un avatar falso en redes sociales, sino realmente usar las redes sociales para llenar un vacío social que ya no funciona en la modernidad. Entonces, para mí en este sentido, el rezago que va a dejar redes, el virus después de la pandemia, lo vamos a tener que llenar nosotros con innovaciones de cómo se va a reinventar la socialización en este vacío, porque la gente ya no va a poder socializar como antes. Y Ram, te Además, cortaste un la poquito. creación Ya. de un montón de nuevos Entonces, para modelos de mí, empleo. exactamente. Y de hecho, no solo, o sea, sí modelos de empleo, modelos de socialización, plataformas, sistemas de soporte social. O sea, deja tú. Sí, definitivamente van a haber muchos corona babies, que es una palabra que coiné desde el principio, porque estoy seguro que va a haber una generación entera que se va a llamar corona babies. Muchas parejas van a salir embarazadas del encierro y van a salir muchos divorcios también, porque el encierro pone las relaciones en estrés, en presión. Porque tú cuando sales de casa ventilas. Tienes tu espacio, tienes tu autonomía, tienes tu individualidad, tienes tu intimidad. Cuando estás obligado a estar con tu ser querido, pues sale a flote muchas de las cosas que normalmente no salen a flote. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy grande para una serie de servicios. Por ejemplo, psicología online, couple therapy online, ¿sabes? O sea, cómo tener
cómo tener salud mental online. O sea, creo que muchos de esos servicios van a ser, o sea, la gran pandemia que va a venir después de la pandemia biológica va a ser una pandemia psicológica. Emocional, claro, emocional, tienes razón. ¿Qué, Pero qué es que opinas? además de eso, no, es que además de eso, Diego, eh, yo pienso que tenemos un doble trabajo, ¿no? De adaptarnos a una nueva sociedad, un nuevo modelo de consumo también, un nuevo modelo de socializar, pero además esta pandemia nos ha evidenciado la poca inteligencia emocional con la que hemos trabajado. Hemos hecho dinero, hemos hecho negocios, hemos hecho familia, pero posiblemente seamos en general unos inmaduros emocionales que es lo que nos ha hecho pánico. Y como lo decías, creo que comentabas acerca del libro de Frank Mirk, de este psicoanalista que estaba en el campo judío, en los campos de concentración, Sí, y que realmente los que sobrevivían, que fue este 5%, era un tema de actitud. Era la actitud de cómo enfrentar este tipo de caos, ¿no? claro, es el Man in Search of Meaning de, se me olvidó, Víctor Frank. El hombre en Víctor busca de Frank. sentido de Víctor Frank. Y sí, es un librazo, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que eso es lo que me encanta. Creo que en estos momentos de adversidad es donde sale a flote mucho de lo precoz, vulgar, perverso, que opera en el día a día, que tradicionalmente son transgresiones como que pasan casi desapercibidas y en estos momentos salen a flote, salen a flote. Es como, no sé, es una palabra muy vulgar, ¿no? Pero la caca flota, o sea, la mierda flota. Y en estos momentos es donde más mierda flota. O sea, y creo que aquí conecta muy bien el tema de, por ejemplo, te das cuenta la diferencia entre un buen líder contra un oportunista, un lobo que estaba vestido con piel de oveja, ¿sabes? O sea, no solo Así es. en el campo político, que en el campo político nos podemos quedar otra hora entera, que te das cuenta realmente que por más que se digan izquierda y se digan derecha, AMLO, Bolsonaro, Trump, todos eran unos populistas, fueron unos narcisistas embriagados de su ego que estaban muchísimo más preocupados con su momento político que con la salud del país, infinitamente. O sea, no se diga que tenían una ideología de izquierda o derecha, bullshit. Estaban solamente preocupados con ganar la elección. Pero a ver, también así funciona la política. Pero algo mucho más cercano a nosotros, lo que está pasando con los líderes de opinión digital, Iván, eso sí me tiene sumamente preocupado, porque Wow, para ellos no a hay mí también. accountability. O sea, eso sí me tiene en serio Eh, nervioso. O sea, tú sabes, ¿no? Hemos platicado de eso también. Yo siempre he querido hacer esto de desmascarar gurús, porque hay mucho gurú falso vendiendo mierda, haciendo que la gente gaste dinero, perpetuándolos en su mediocridad, perpetuando situaciones de abuso, vendiendo mentiras, panaceas, snake oils. O sea, eso de por sí ya me molestaba. Pero ahorita, cuando hacen comentarios que ponen en riesgo la salud de la gente por su ignorancia, debería de haber algún tipo de responsabilidad, porque es un crimen. es que si la gente quiere comprar la idea, lamentablemente eso no se puede controlar, pero cuando creo que es un tema mundial, que es una pandemia mundial, que hay que ejercer algún tipo de responsabilidad. Yo hacía un post hace una semana donde decía que el único influencer que tenía que hacerle caso era a la Organización Mundial de la Salud, que es quien Correcto. está generando contenido con respecto a la manera de cuidarse. Además de eso, hablaba también sobre un influencer venezolano, un profesor que hablaba sobre las teorías conspirativas y se burlaba de estas teorías conspirativas que han salido. La gente en la carrera por el like o por los seguidores ha tratado de generar contenido que de verdad me asusta. Me pasaba esta tarde con tu paisano. Sí, Entonces, es pendejazo. terrible. Bueno, ya de eso hablaremos en otro momento. Pero Sí, yo creo que también, Diego, lo que más me preocupa es que estamos en una etapa y los que tenemos algún tipo de influencia o algún tipo de comunidad, que me gusta llamarlo más que influencia, tenemos una sí, responsabilidad absoluta sobre poder hacer claro. algo hoy. Porque yo creo que cuando la situación se ponga más difícil, sobre todo para el que tiene que quedarse en casa, no produce, si no tiene el cheque, no puede pagar un alquiler o no puede comprar comida, no vamos a tener tiempo para juicios de moral, para moralismo. Vamos a tener que convivir también con que la gente salga a buscar comida por todos los medios, con que la gente rompa la cuarentena porque si se queda en casa no puede, tiene que mantener a su familia. Y ahí sí no vamos a tener tiempo para hablar de moralismo o para hablar
de lo que debería ser. Yo creo que Sí. todavía los que tenemos algún tipo de comunidad estamos a tiempo de hacer algo. Sí, concuerdo, estoy de acuerdo contigo. Digo, tú sabes mi postura, ¿no? O sea, yo normalmente mis actos, tanto de filantropía como tratar de hacer apoyo, yo trato de ser muy anónimo con cómo los hago, porque pues obviamente también existe una complejidad muy grande entre, pues es difícil marcar la diferencia entre lo estás haciendo para beneficiarte, lo estás haciendo realmente porque es una herramienta para amplificarlo. Y la gente es muy ácida en la crítica de, ¿lo estás haciendo para beneficiarte o para multiplicar el impacto? Y obviamente, te digo, yo comparto mucho tu postura, lo hemos platicado mucho en privado, pero pues sí, concuerdo contigo. Yo creo que la gente que asume una posición como líder de opinión, ya sea el tamaño de su comunidad invariable, que sean 5 personas o 5 millones de personas, tú asumes una cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad te exige un tipo de carácter, o sea, te exige un tipo de comportamiento. Y obviamente aquí es donde yo creo que se está partiendo el agua entre la gente que había asumido una posición de responsabilidad por un motivo sumamente mercantilista y abusivo, y la gente que asume una postura de responsabilidad y está dispuesta a hacerlo cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Bueno, yo creo que también hay algo importante, Diego, que vale la pena rescatar. Esta situación ha sacado lo peor, pero también lo mejor de muchos de nosotros, ¿no? Yo he Sí, visto gente que de verdad lo hace de manera anónima y ayuda y se entrega con mucha sensibilidad a lo que está pasando. Entonces, pareciera que los políticos de hoy en día, sobre todo en la región de América Latina, se están debatiendo entre el deber de cómo hacer las cosas o de cómo beneficiarse de las cosas. Y eso también me preocupa profundamente. es algo terrible. Digo, la verdad es que me da gusto que quede en evidencia en estos momentos, digo, ya que nosotros nos conocimos desde antes de esto, ¿no? Y tú sabes que a mí, y creo que es algo que compartimos, a mí muchas de estas cosas tienen tiempo, que me molestan demasiado. Y yo creo que me encantaría poder volver atrás y ser un poco más ciego y más ignorante a cómo opera el mundo por detrás de los paños. Pero una vez que queda en evidencia, lo que tenemos que hacer es que la gente no se le olvide esto, porque hay una frase en psicoanálisis de Freud que es el renegar. Renegar es sé, pero no quiero saber, entonces no sé. Entonces, lo que me preocupa es que lo peor que nos podría pasar en esta pandemia, sobrevivirla y no aprender absolutamente nada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque si Así hay un es, mal en tu vida, si hay un momento de caos, tu responsabilidad es aprender de ello y tomar las medidas necesarias para que si vuelve a suceder, no te vuelva a agarrar en una posición tan despreparada o entiendas cuál fue la patología que lo causó en un primer lugar y lo trates de arreglar. Porque si no, no aprendiste nada. Y si no aprendiste nada, no eres un ser humano, sino que eres un animal que está a merced del destino. Y eso para mí es determinante en cómo la gente tiene que entender esta pandemia. Lo bárbaro y que se está poniendo, lo que abusivo que se está poniendo en evidencia, así es. ¿Qué ha que, aprendido Diego de esta pandemia? mira, cosas que aprendió esta pandemia. La gran mayoría de los líderes que elegimos son mercenarios oportunistas. La gran mayoría. ¿Okay? Segundo, toda la gente que defiende el capitalismo en momentos de crisis se vuelve socialista. Tercero, el mercado financiero sigue aprovechándose tanto de los bienes comunes como del abuso sistemático social para generar capital para muy poca gente. ¿Okay? Cuarto, las medidas económicas que se implantan son para mantener a los ricos ricos y mantener a la clase media y a los pobres en perpetua austeridad. ¿Okay? Sexto, hay un problema grave con la información y el accountability y la responsabilidad de la gente que la transmite. Hemos perdido completamente la noción de para qué son los medios formales y para qué sirven los líderes de opinión. Beyoncé y las Kardashians las sigues porque te gusta su trasero, no porque te importa su opinión. La gente tiene que aprender a diferenciar que los números no reflejan la responsabilidad, ni la intelectualidad, ni la capacidad de análisis de la gente. Si ustedes mismos no saben por qué siguen a la gente y qué los escuchan y qué no los escuchan, ustedes son parte del problema. O sea, el hecho de que exista mucho contenido basura es directamente proporcional a la gente que le da lugar a ese contenido basura, por Sí, decir yo creo alguno. que sí, yo creo que la clave está en no censurar a la gente haciendo contenido o a gente haciendo contenido para sus comunidades. Yo creo que donde sí podemos hacer algo importante es en educar a la gente en cómo consumir contenido, Ah, por en cómo supuesto. consumirlo, porque a la hora de que entiendes y eres una persona responsable y madura consumiendo contenido, sea el que sea, esa misma madurez es proporcional a la hora de compartirlo. Y Por que yo creo supuesto. que ahí es donde
Y mira, Irra, creo que hay un tema también de oferta y demanda. O sea, hay un tema muy grande de oferta y demanda, en el sentido de si encontramos más gente que demanda o exige contenido de calidad, pues invariablemente el mercado se va a adaptar a generar contenido de calidad. El problema es que hay una demanda Ok, muy ahí estamos. grande. ¿Ya regresaste? Lo que te comentaba es que creo que también es un tema como de oferta y demanda, como dices. O sea, sí tenemos que hacer un trabajo en que la gente desarrolle una crítica mayor, una curaduría mayor de qué contenido consumir y la demanda va a alterar la oferta. Si más gente busca mejor contenido o de más calidad o gente más preparada con lo que comunica, pues probablemente eso va a mejorar el contenido que está disponible. El problema es que si la gente está muy mal preparada y consume mucho contenido basura, ese contenido basura va a seguir teniendo un valor percibido muy alto. Y ven, te voy a contar una historia que me Diego, encanta. ¿Qué onda? antes de tu historia, yo creo que hay algo importante que está sucediendo, que mi agencia, por ejemplo, yo lo llamo el control de la tendencia. Antes el Ya. influenciador tenía una opinión y la gente, digamos, podía interactuar con esa opinión. Hoy en día, yo creo que la tendencia de tu comunidad te exige una opinión y si no la das como tu comunidad la quiere, te Claro. apedrea digitalmente. Y eso es sumamente peligroso porque significa que ahora tener criterio es mucho más caro y es un acto de valentía, tener criterio, abrir un live en redes sociales y decir cosas como, por ejemplo, que el cerebro puede ser socialista, pero el estómago siempre va a ser capitalista. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener las bolas para A decírselo a una pensarlo y comunidad. decirlo. Entonces, el problema es que todo lo que sea pop y todo lo que sea moda es lo que siempre va a tener la tendencia. Y Sí, ahí eso, estamos en un de eso problema estamos de cultural acuerdo. de generación importante. Claro, y a ver, y tampoco estoy demonizando el entretenimiento, no, no va por ahí. O sea, no estoy diciendo que deberíamos de pensar de manera utópica que todo el mundo está leyendo libros de Hegel, Nietzsche y Lacan y quedándose en casa escuchando música clásica. Por supuesto, no estoy diciendo eso. El entretenimiento tiene un lugar muy importante en la sociedad. Es el lugar de distraer, ¿ok? Pero el distraer es un arma de doble filo. Y la historia que iba a contar, que es un mito en Italia, digo, mi familia es italiana y estudié la maestría allá y demás, pero hay un mito en el norte de Italia, en las montañas, de que había un pueblo que durante un invierno muy, muy frío estuvo atorado arriba de la montaña y no podían bajar y la comida no podía subir. Okay. Entonces tuvieron que hacer un plan de cómo sobrevivir el invierno arriba de la montaña. Lo que decidieron es que iban a mandar una contingencia a un grupo de jóvenes a buscar comida y los demás iban a quedar arriba de la montaña tratando de sobrevivir el invierno. Y establecieron una regla. En los días nones, o sea, 1, 3, 5 y 7, se podía comer. ¿Okay? Entonces, era comida libre, bebida libre, toda la gente podía comer la comida que estuviera disponible. De hecho, de ahí viene la idea de la milanesa, del pan, huevo y carne, para que la carne fuera más rendidora, ¿no? Entonces inventaron las milanesas, se hizo rendir la comida y se comía los lunes, miércoles, viernes y domingos. ¿Okay? Los días pares era prohibido comer, pero era permitido apostar, jugar y coger. Entonces la gente se distraía para no comer. ¿Okay? ¿Qué significa y cuál es el gran y hermoso mensaje atrás de esta metáfora? Nuestro deseo de consumir es insaciable. Lo que tenemos que hacer es direccionar ese deseo de consumir y reglarlo. Necesitamos que alguien le ponga un límite a nuestro deseo de consumo y que direccione nuestro deseo de consumo. O sea, porque hoy tienes un exceso de libertad. Prácticamente ahorita vivimos en la generación del sí se puede, ¿sabes? O sea, una de las frases que más Sí, detesto es muy ahorita en la peligroso. posmodernidad es esta idea positivista tóxica de todo se puede siempre. Cabrón, pues si todo se puede siempre, pues entonces solo está limitado a mi deseo. Entonces, como tu deseo también es infinito, nunca te sacías con nada. Y ese es el problema del entretenimiento. El entretenimiento tiene su lugar, pero también tiene que tener su límite, porque nada sin límite tiene sentido. Las cosas cobran sentido en base al límite. O sea, y esta metáfora la puedo desdoblar en N formas. Es como, por ejemplo, la idea de ser fiel o no ser fiel. Cuando es prohibido ser infiel, se te antoja mucho. Cuando de repente ya no hay ningún problema en ser infiel, pues pierde la gracia. ¿Sabes? O sea, las cosas, el deseo cobra sentido de una manera retroactiva al límite. Por eso es importante. Estamos en un momento donde existe un exceso de permisibilidad, un exceso de positivismo al punto de lo tóxico, un exceso de contenido basura y no hay límites. Lo que buscamos invariablemente es maneras de limitar todo esto, manera de arreglarlo. Lo que yo creo que también sucede en las redes sociales es que al final termina en frustración, porque ves un bombardeo todo el tiempo de coach
y de gente que te da autoayuda en redes, que te dice que sí se puede, que todo el límite está en ti, y que al final, de una manera muy delicada, con la mano izquierda, te dice, no lo estás logrando por culpa tuya y algo estás haciendo mal. Claro, Y claro, entonces claro. genera una Por frustración supuesto. tremenda. Por supuesto, y me encanta el análisis, porque ¿sabes qué le va a pasar a esta generación? O sea, lo que la gente tiene que pensar, cuando te ofrecen un modelo de negocio diciéndote tú vas a ser tu propio jefe, ¿sabes qué te están diciendo realmente? Vas a ser tu propio esclavo, porque tu exigencia contigo mismo va a ser infinita. Porque si fallas, porque si no llegas, porque algo se te atraviesa en el camino, solo es responsabilidad tuya. Y ese es el mayor mecanismo ideológico para evitar la crítica a los gobiernos y a las estructuras de poder, porque continúan existiendo. Pero ahora lo que te están diciendo es no, tú puedes hacer todo lo que quieres. ¿Quieres ser presidente, astronauta, stripper y ventríloco? Adelante, hazlo. Puedes hacerlo todo. Es una manera muy perversa de declararte tú mismo tu enemigo. Exactamente. Mira, y me encanta porque es como, por ejemplo, los papás de antes, ¿no? Digo, los papás que me tocaron a mí. Mi papá decía, tienes que ir a visitar a tu abuela. Pero no quiero, no me gusta, mi abuela se la pasa contando historias. No, 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 no. Te vistes y vas a visitar a tu abuela porque es domingo. Está bien, cabrón, tengo que ir, güey. Ahora los papás son, oye, ve a visitar a tu abuela, no quiero. Seguro que no quieres, te quiere mucho, te extraña, en serio no vas a ir, se va a sentir bien mal, deberías de ir, ¿sabes? Y te delegan todo eso, es como que, bueno, ¿me vas a poner ley o no va a haber ley? Porque me estás delegando la responsabilidad. Y siento que en los sistemas ahorita de control es lo mismo, todo es, tú puedes alcanzar todo. Oye, pero resulta que no tengo dinero para pagar una universidad, nací en una familia sumamente pobre, además soy manco, nací con una desfiguración o con una incapacidad. No, 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 es un tema de esfuerzo, es un tema de inteligencia emocional y motivación. No mames, no mames. Al final, Diego, de todo esto, hay que prepararnos para el caos, que era el tema con el que comenzamos a hablar. Hay una analogía súper linda que me gusta, que es por qué los piratas utilizaban un parche en el ojo. Y es que lo utiliza mucha gente, cree que era porque le faltaba un ojo, porque con el garfio se sacaban el ojo o lo perdían en combate. Y resulta que lo tenían, era para poder pelear cuando asaltaban los barcos de los mercaderes, no solamente peleaban en las cubiertas, sino peleaban abajo, que era donde venía el oro o las cosas de valor, o la comida. Y cuando bajaban, no había luz, y siempre eran vencidos abajo. Así que ellos decidieron hacer su mismo sistema de visión nocturna y colocarse un parche en el ojo. Peleaban arriba con el ojo tapado, y cuando se destapaban el ojo en la oscuridad podían ver. Y eso es Claro. lo que tenemos que lograr, ponernos ese parche en el ojo hoy, para poder ver a Estoy, futuro esas estoy oportunidades. 100% de acuerdo contigo. Y creo que es una metáfora muy bonita para terminar, Irra, porque eh, una de mis frases favoritas es que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Lo Y esto es hablamos algo que, sobre que la copió Michael Crichton diciendo que todo magia del contenido tenía que tener un propósito y un obstáculo. bueno, Jurassic Park, todo esto. le robó la frase a uno de los pensadores más brillantes de la historia de la humanidad, a Hegel. O sea, Hegel decía, o sea, solo la negatividad le da sentido al esfuerzo, a la positividad. La frase específica es, solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. En este momento van a haber muchos obstáculos. Lo que la gente tiene que hacer es aprovechar esos obstáculos para significar, alimentar, direccionar, enfocar sus propósitos. Mira, Diego, mágico como siempre, tu visión y tu opinión. De No, verdad al revés, güey. Ya te dije, nomás que porque cuando, vivimos lejos, si no platicaríamos todos los días. bueno, igual lo hacemos, pero, pero cuando hacemos esto, realmente me lo llevo y lo recibo con mucho cariño porque Igualmente, güey. son momentos de reflexión y de tener una visión de verdad retadora, pero sobre todo lo que te decía, tener criterio, que hoy en día es tan Claro. difícil y tan caro. Sí, súper importante. Bueno, Irra, pues qué bueno, güey. La neta, qué gusto, güey. La responsabilidad del espacio y la conversación, siempre un gusto enorme, güey. Te mando un abrazo, carnal. Te mando un abrazo, Diego. Igual. Nos vemos, Racita.